yo iba caminando, venía llegando de hacer unos trámites, iba a ir a recoger a mis hijos a la escuela, cuando unos sujetos vestidos de civil, armados, me apuntan, me tiran al piso y me suben a un carro particular. Mm, Las personas que vieron, que fueron mis vecinos, e incluso yo pensamos que era un secuestro. Yo sí pensé que era un secuestro por la forma tan brutal en la que me subieron y me iban golpeando en el trayecto. Yo iba en mi vehículo circulando sobre la calle de Canal de Apatlaco y un vehículo de color azul me cerró el paso. Bajó un hombre apuntándome con una pistola, me bajaron de mi vehículo, me tiraron al piso, me subieron a ese vehículo y de ahí me trasladaron a una base de Policía Federal. En el trayecto me iban golpeando y preguntándome por personas secuestradas. Me fui corriendo a la delegación de atrás de Lucas Alamar, o sea, Chimalpopoca. Me fui corriendo y le llego al Ministerio Público. Me secuestraron a mi hija. Por favor, préstame una patrulla, vamos a seguir a esos coches. No quisieron acompañarme. Bueno, de ahí me voy luego a las 50. Me dice, todos los detenidos llegan a las 50, pues váyase para allá. Me fui inmediatamente para allá, vi para ver si estaban allí en las 50. Resulta que me dicen, aquí no hay nadie con esos nombres ni con esas características. Allí estuve dando vueltas cada hora para ver si llegaba mi hija. Mi hija era yo la que esperaba a mi hija. ¿Por qué? Porque me la habían secuestrado. No me la habían detenido, me la secuestraron. Porque fueron hombres vestidos de civil y un coche no patrulla. Entonces por eso yo digo, me secuestraron a mi hija. Entonces nunca pensé que estuviera detenida. El 8 de junio de 2011 creo que empezó la guerra más grande de mi vida, que nunca me imaginé que ese día sería el último día que yo estaría con mi mamá o que dormiría con ella. Si bien era una niña y es muy importante, creo que en la vida de un niño que su madre esté presente. Em, Justo el enfrentarte a este tipo de injusticias, creo que sí te cambia la vida por completo, incluso la infancia. Em, pues justo cuando pasa esto de mi mamá, me enfrento a una serie de cosas que jamás en mi vida me imaginé y que tampoco desearía que algún otro niño lo pasara o niña. Cuando llegué a la base de Policía Federal, me desnudaron, me vendaron los ojos, me esposaron con las manos hacia atrás y me comenzaron a torturar. Fui torturado durante 26 horas. Perdí la noción del tiempo. Escuchaba la voz de mi hermana, gritos de mi hermana. En un momento me obligaron a filmar un video donde me autoincriminaba. Vi que otras personas le hicieron lo mismo. En un momento de eso vi a mi hermana tirada en el piso, tirada. Eh, Me obligaron a filmar ese video diciendo que yo era culpable de ciertos secuestros. Me llevaron a las instalaciones de la Policía Ministerial, en donde por 26, 27 horas estuve incomunicada, donde fui torturada física y sexualmente. Ahí también estuvo mi hermano, donde también fue torturado, junto con otras 8 personas que no las conozco. Nos torturaron para obligarnos a firmar documentos, para inculparnos de delitos. En ese momento yo no sabía qué era lo que estaba firmando, porque solo me
Me obligaban a firmar apuntándole a mi hermano en la cabeza para que yo firmara sin saber lo que estaba firmando, y si no lo matarían a él y a mi familia. Entonces, ahí empieza la pesadilla. De ahí de ese lugar nos llevan a Seido. Yo le llamo la fábrica del delito porque ahí es donde, junto a aprensores como con ministerios públicos y todo el personal que se encontraba ahí, estaban coaludidos porque obviamente todos llevábamos signos de tortura física y sin embargo dieron unos certificaciones médicas de que estábamos bien, lo cual no era cierto. Tan no era cierto que yo en los separos de esas instalaciones perdí el conocimiento y fui llevada de emergencia a un hospital en donde estuve 3 días. Llegamos totalmente golpeados y torturados, y aún así el Ministerio Público nos aceptó de PGR. En PGR fuimos obligados a firmar documentos en blanco, en donde los ministerios públicos estamparon las supuestas declaraciones que nosotros rendimos. Ahí también fuimos torturados por los ministerios públicos y los policías aprensores. De ahí me llevan a la casa de arraigo, donde permanecí 80 días, que la casa de arraigo es ilegal. Entonces, desde un inicio empieza la ilegalidad de mi detención, porque no había orden de aprehensión, no había averiguación en mi contra, no había delito que perseguir. Fui trasladado a la casa de arraigo por 70 días. Acusado o investigado, siendo investigado por el delito de delincuencia organizada y secuestro. Algo que no había cometido. Fuimos puestos a disposición con un parte informativo falso por parte de los policías aprensores. Ellos inventaron un parte informativo donde dicen hicieron un supuesto operativo el día 9 de junio y nosotros fuimos detenidos el día 8 de junio. En esos 80 días que fueron ilegales es donde fabrican todo. Desde Seido empezaron a fabricar todos los delitos, pero en ese lapso fabricaron más. En ese entonces les pagaban a los aprensores 17 o 18 mil pesos por cada detenido. Entonces, para ellos era un bono más el que nos pusieran a disposición a ciertas personas. O sea, diferentes personas, sin importar quién fueras, te ponían a disposición. Se inició con pruebas ilegales, porque fueron ilegales. Todas las pruebas que recabaron en el periodo de arraigo fueron totalmente ilegales. No estuvimos asistidos por un defensor público. Fuimos obligados a ingresar a la Cámara de Gesell sin defensa. Totalmente fuera de lo que es el marco de la ley. No cumplieron con los requisitos esenciales para llevar un reconocimiento ante la Cámara de Gesell y aún así el juez las aceptó y las dio válidas y nos dio auto de formal prisión. Toda esta
fabricación probatoria es que se tiene que abrir el proceso, se les dicta un auto de forma de prisión y entra el verdadero descargo o la verdadera trabajo que tiene que llevar a cabo la defensa para poder romper, porque partimos de que en el sistema anterior al acusatorio la prueba que levantaba el Ministerio Público tenía fe pública, es decir, que la prueba que él levantaba ya tenía una preconstitución y que nada faltaba que al final el juez valorara para darle pleno valor probatorio. Entonces, en automático le iba a derivar un auto de forma de prisión y eso implicó que tanto Verónica como Eric fueran recluidos, porque al tratarse de delitos graves también les aplicaba inmediatamente la prisión preventiva oficiosa. Y no solamente la prisión preventiva oficiosa, sino lejos de sus familias, porque al ser un delito federal, Verónica fue trasladada a Mexicali y Eric en su momento estuvo en Veracruz. Yo fui trasladado al penal de Perote, Veracruz, mi hermana al de Mexicali. Ahí comienza también otra lucha y otra guerra contra lo que es el juez que traíamos, Jorge Dionisio Guzmán González. Nos dicta auto de formal prisión por el delito de secuestro y delincuencia organizada. En mi caso, yo traía 3 secuestros. Fui acusado de 3 secuestros y delincuencia organizada. No tomaron en cuenta las pruebas al principio. Y allí en Mexicali estuve 25 días para ver, porque me daban tiempo que para traer pruebas. Yo estando tan lejos, la única prueba que si hubiera llegado como se pidió y todo es la acta que yo levanté. La acta que yo levanté era su libertad de mis hijos. La acta esa que levanté era la libertad de mis hijos. Nunca me la proporcionaron la fiscalía, nunca la proporcionaron. Yo traté allí en Mexicali de proporcionarle pues lo más que podía, porque me pidieron ventiladores, me pedían cosas que para ahí. Y ahí estuve 25 días. Ya no tenía ni con qué regresarme, pero estuve allí. Ya llegando de ahí, pues me vine toda decepcionada y todo acá abajo. Comencé a ver qué era por qué los habían llevado, por qué los habían y ya fue lo que me dijeron, que los acusaban de delincuencia organizada y secuestro. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Están secuestrando a mi hija y a mi hijo también, pues lo secuestraron por donde vivía. ¿Por qué? Cuando me trasladan a Tepic, ahí es donde empieza a moverse un poquito más el proceso, porque ya mi mamá tocando puertas en derechos humanos, en todas las instancias posibles, es donde empiezan a ver que sí, efectivamente se estaban violando mis derechos, que la detención había sido ilegal. Empiezan como a investigar y a mover qué estaba pasando con nuestro proceso. Empiezan protocolos que salen positivos en tortura a mí y a mi hermano. Es donde empieza a avanzar un poco más, pero aún así era muy lento. Casi para una ampliación de declaración de aprensores y eso pasaron 6 años. O sea, es un proceso demasiado lento. Les es muy fácil. No llegó el oficio, se cancela la videoconferencia, no se conectó fulano, no se conectó mengano. Entonces, las que se quedan con todo somos nosotras, las personas que estamos privadas de la libertad, porque no puedes hacer nada. Nada. Verónica se enfermó exageradamente mal, se puso allí en el Ceferezo de Nayarit, se puso muy mal, le dio hipotiroidismo,
parecía robot, estaba hinchada, no tenía medicina. Yo les pedía, o denle medicina, o déjenme que yo se las traiga. Yo se las traigo para que la atiendan. Yo pensé que se moría, porque realmente pues, le podía dar un infarto. Ella tiene un defecto en el corazón y se me podía infartar en cualquier momento. Entonces yo les decía, viva si la saco, muerta, ¿no? Entonces, por favor, quiero atención, díganme qué es lo que tengo que hacer. Nunca me dejaron. Posterior a que ya estoy en Tepic, me trasladan al penal de Morelos, en donde en el 2017 se nos concede el cierre de instrucción, pero por un peritaje, o sea, por la falta de trabajo del juzgado, que no lo hacían, que no encontraban, que no podían hacer un peritaje, estuvo parado el proceso por 2 años, así sin poder. El cierre ya estaba, pero por ese peritaje no se podía. Cuando existe el traslado de Tepic Nayarit a Morelos, de todas las internas, volví a vivir una experiencia similar que al principio. Las trasladan y cuando vamos a ver a mi mamá a Morelos, ella nos cuenta que justo en el traslado las volvieron a torturar, las volvieron a violar. Algunas internas salieron muertas de ahí. O sea, bueno, ya no salieron. La situación en el CPS 16 es muy lamentable y es de poner un alto total a toda esa situación y mucho cuidado. Ahí medicina no hay. Yo no sé a quienes les reportan que todo está en orden, porque la realidad es que no. No hay medicamento, no hay atención médica, no hay una ginecóloga. Por ser mujeres debería de haber una ginecóloga de base, no la hay. No hay una especialidad dentro de el penal que yo creo que es básico, que exista por lo menos medicina general y ginecología. No la hay. Sí hay consultorios para que vayan, pero va una doctora cada semana a atender a 10. Somos 1,200 más o menos. ¿Usted cree que podrían atendernos? En mi caso y en el de mi hermana, la defensoría fue la que hizo toda la defensa desde un principio. Desde un principio toda la defensa la llevamos con un defensor público. En mi caso yo tenía un defensor, se llamaba Raúl Pérez Antógenes, que llevó toda mi defensa y la llevó muy bien. Lamentablemente para ellos como defensores públicos también tienen muchas trabas. No pueden hacer más de lo que no tienen permitido. Pero ellos, dentro de lo que tuvieron permitido y lo que pudieron hacer, lo llevaron muy bien. Cuando nosotros recibimos en la unidad de litigio el caso, fue en 2020, en diciembre. Y ese fue otro punto. Ahí el problema fue que existía un peritaje que faltaba por desahogar. Un peritaje que ya tenía muchos años que no podía ser ratificado porque la persona que lo había practicado ya no se encontraba trabajando allí. Entonces lo que hicimos ahí para empezar fue que el tema era de 2 cosas. Primero, insistir en el punto de la detención arbitraria de Verónica y de Eric también, para lograr una medida cautelar distinta. Y por otro lado, acelerar el proceso penal. Promover que la prueba se dejara de recibir porque tuvimos 1 o 2 diligencias en las que la persona que iba pues no se sentía capaz de ratificar ese peritaje. Entonces, la idea fue presionar de una forma legal al juzgado para que
privilegiar el fondo sobre la forma. El caso lo asume la unidad a finales de 2020. La unidad es una unidad que se crea en 2019. Es importante dar ese contexto porque también, digamos, dentro de todos los litigios que el instituto ha llevado, tanto en defensa penal como en asesoría jurídica, una multiplicidad de situaciones, pues también es importante hacer un trabajo mucho más enfocado cuando se tienen casos que son complejos, que son, digamos, necesarios de documentar desde otras ópticas y en donde también es necesario, digamos, poner como mucho mayor atención y energía por la complejidad misma, ¿no? La idea de tener esta unidad de litigio estratégico es poder fortalecer el trabajo que se hace, poder fortalecer las capacidades. Afortunadamente llegué a Defensoría y me encontré con unas personas muy buenas gentes. Para esto le voy a decir que yo fui con la Amnistía Internacional, fui a levantar a entregar unas firmas de 150,000 firmas para la libertad de Verónica, la cual nunca hicieron caso. Amnistía Internacional siempre estuvo con nosotros. El Centro Pro estuve rompiendo el silencio con Verónica para que hicieran caso. Y de ahí me fui a Santo Domingo para que comenzaran, fue cuando tuve el contacto con los de la ONU. Fue el juzgado de Naucalpan, el juzgado octavo de Naucalpan quien hizo caso omiso en diferentes ocasiones. Te comento y como te repito, ya había periciales, documentos oficiales que comprobaban nuestra tortura. Existió una recomendación de la CNDH, existió una recomendación del mecanismo de tortura, existía un equipo de trabajo internacional de la ONU que tenían comprobada nuestra tortura y aún así, aún con todo y eso decían, sí, pues está muy bien, pero lo vamos a checar hasta el último. O sea, cuando la ley dice, si tienes en tus manos esto y esto y esto y esto, tienes que dejarlo en libertad. No, ellos buscaban cualquier cosa absurda, porque hasta eran absurdas sus resoluciones, o sea, era de reírse de ellos mismos, no de nosotros, o sea, porque nosotros éramos los que estábamos ahí, pero sus resoluciones eran absurdas y aún así se seguían escudando en cualquier tontería para no darnos nuestra libertad. Ya había mucha documentación de mucha utilidad que también había sido propiciada por la lucha y por la denuncia y por las demandas de justicia de la madre de Eric y de Vero, y que en esta medida también había muchísima documentación para dejar ver que en el caso había habido una situación de tortura sexual además para Verónica Razo. Está documentado para cuando llega a la unidad de litigio, había una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de esto. En el Inter se estaba trabajando una opinión con el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, también dando cuenta de la arbitrariedad en la que había ocurrido estas detenciones, digamos por parte de Naciones Unidas, y también estaba, y esto es importante, en el mecanismo de seguimiento de la Secretaría de Gobernación, de seguimiento de casos de tortura sexual. Era un caso entonces que en términos de género y de tortura sexual era importante puntualizar y además hacer valer como un impacto en el propio proceso. Después ya comenzó a avanzar un poco, pero siento que si hubieran hecho realmente su trabajo, nosotros no nos tenían por qué haber ni dictado
autodeformar prisión. Entonces fueron 11 años de lucha de todos, licenciados, mi madre, nosotros, de estar luchando contra el sistema. Y entonces se tuvo que llegar a una sentencia en donde efectivamente lo que se dice es cómo impacta esta tortura y esa detención arbitraria a las pruebas que se obtuvieron. Y a partir de esas consideraciones es que se obtiene la libertad del hermano de Verónica Razo. Sin embargo, subsiste una digamos, imputación directa por parte de otra víctima que solo aparentemente señalaba a Verónica Razo. Y entonces tiene que venir el recurso de apelación, que lo que dice es, bueno, vuelvan a carear a las personas, ¿no? Básicamente, digamos, así en términos muy, muy concretos. Y a partir de ahí se da un amparo en donde creo que lo muy favorable y, digamos, lo muy relevante también de los jueces actuando como jueces constitucionales. En el 2022, sí, es 2022, en mayo del 2022, el 28 de mayo es cuando a mí me sentencian a 25 años y a mi hermano lo absuelven de los delitos de delincuencia organizada y secuestro. A mí me absuelven de los demás secuestros y de delincuencia organizada y solo me dejan un secuestro, por eso me sentencian a 25 años. Gracias a Dios mi hermano ya estaba fuera, pero para que resolvieran mi apelación, tuvo que pasar 1 año, 8 meses. El amparo tuvo muy buena recepción, ya nos tocó la reforma judicial, le correspondió al Tribunal Colegiado de Apelación y nos dio la razón. Nos dio la razón y nos la dio muy bien porque fue un amparo muy, muy estructurado, muy bien hecho, entonces era muy claro ese amparo. Y así llegó a la autoridad que le dio cumplimiento y fue que nos llevó a la sentencia de 3 de enero de este año, en la cual se absuelve ya a Verónica y se confirma la absolución de Eric. Esa es la historia procesal del caso de los hermanos. Pues no sé si la justicia fue justa, porque al final sí se dio la absolución, pero ¿cuánto tardó? Tardó muchísimo tiempo y aún teniendo todas las pruebas en las manos, decidieron no hacer nada, decidieron pasarlo a una persona más, a una instancia más, o simplemente cerrarlo. Creo que sí estoy muy feliz de que esté absuelta, pero creo que no era necesario que pasaran 12 años y medio para que se pudiera hacer justicia. Y también soy consciente de que no solo es mi mamá, hay muchísimas mujeres en la misma situación y muchísimos niños que también están en esta situación y peores, más vulnerables a muchas cosas. Pero pues creo que no les importa, o sea, es un caso más, tengo mucho trabajo, hoy no puedo, me enfermé. Mi vida ya pasó, pero el modo que yo pediría que sea que apoyen a mis hijos, que les den trabajo, que les den los medios necesarios para que ellos puedan sacar a sus hijos. Porque ya una reparación para mí ya no la hay. Ya pasaron los años, ya estoy vieja. Ya no fue. Fue un fracaso a los 50, ahora tengo 64. ¿Cree que pueda reponer ese tiempo de mi vida? Ya no hay. Pero sí para ellos. Ellos ahorita salen tiernitos, porque no, y sin saber hacer nada, porque estos años los bloquearon. Pero sí, que les puedan dar estudios, que les puedan dar trabajo, que les puedan ayudar con sus hijos, porque sus hijos ya ahorita ya están en una etapa donde están en una universidad, están estudiando. Los apoyen, porque si no los apoyan, va a volver el círculo familiar a cerrarse.
Aún así, hoy que ya está ella libre, sigue siendo difícil, porque todavía nosotros tenemos que seguir batallando con esto. O sea, esto no se ha terminado. O sea, todavía nosotros tenemos que luchar porque se nos quiten los antecedentes penales, que vamos aquí, que hay que ver esto, que hay que ver lo otro. O sea, seguimos luchando en lo mismo. Todavía no se acaba por completo. No sabemos cuándo se va a terminar, pero... No solo se desaparecieron sueños, se esfumaron. Le repito, hicieron polvo mi vida. Y junto la de mis hijos y la de mi mamá, porque mis hijos muy pequeños tuvieron que crecer solos. Yo tenía proyectos y se acabaron. ¿Por qué? Porque fue una vida la que estuve allá adentro. ¿Qué sueño podría perseguir ahorita, cuando ya tengo 45 años? Y no es que me sienta vieja, simplemente que para laboralmente ya no soy una candidata, ¿no? Con antecedentes penales y sin experiencia. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hicieron con mi vida? ¿Qué hay más allá? ¿Qué cree usted que yo puedo decir? ¿Tengo sueños? Sin embargo, creo que sí me gustaría agradecerle a los abogados que estuvieron, a los defensores, a los de Defensoría Pública. Hicieron su trabajo con toda el alma y con todo el corazón, y gracias a ellos se pudo lograr esto.